Que el Señor les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos los que se agregaron a la casa del Señor. Qué bueno que estamos aquí aprovechando el tiempo para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y también para adorar y bendecir su santo nombre. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 15. Disponga su corazón en este tiempo, dígale al Señor que le dé un corazón receptivo a la palabra, una tierra que pueda recibir esa semilla que el Señor quiere sembrar en su... No va a haber clase de niños, me dicen por ahí, así que por favor ahí manténganlos quietecitos. 1 Corintios capítulo 15 es un texto creo que por la mayoría muy conocido, y vamos a leer el versículo 51. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lo leemos todos juntos. Si gusta empezamos desde el 50 para que entendamos un poquito más. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Oramos. Señor, te damos gracias esta tarde por el privilegio que nos da de estar en tu casa. Ya te hemos adorado con un corazón dispuesto, Señor, pero ahora ha llegado el momento en que tú nos alimentes. Y yo ruego que uses mi boca, uses mi ser, porque yo nada más soy una vasija en tus manos, que dispone su vida para que tú hagas tu voluntad, conforme a tu propósito divino para este pueblo, Señor. En Cristo Jesús oro para que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón y nos alerte y nos ponga atentos a todo lo que tú quieras que nosotros hagamos y emprendamos en este caminar en el cual tú nos has puesto, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Esta tarde quiero que hablemos, tarde noche, ¿verdad? Ya, de un tema que es muy predicado, pero a la vez es poco interés el que la iglesia le pone. Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia y de lo esencial y necesario que es estar preparados para ese evento. ¿Cuántos creen que un día nos vamos a ir de aquí? Amén. Esa es una de las grandes promesas que como iglesia tenemos. Y si usted ve el panorama de este mundo y todas las cosas que están sucediendo y ha leído Mateo 24, se va a dar cuenta que todo el catálogo de señales que el Señor dejó hace aproximadamente unos 2000 años atrás se están cumpliendo. ¿Sí o no? Todo se está cumpliendo. En el año 1947, allá en Estados Unidos, un grupo de científicos atómicos hicieron un reloj llamado el reloj del fin del mundo. ¿Ya han escuchado ese reloj ustedes? Hace poco, creo que a principios de este año, ese reloj se puso a las 11:58 con 30 segundos para que sea la medianoche. Estamos hablando de que para que sea medianoche faltan 90 segundos. Según el tiempo que los científicos en este mundo han determinado. Científicos. Ahora bien, todas las cosas que vemos que están aconteciendo, ¿será que tienen relación con eso que están haciendo los científicos? Sí, ¿verdad? Tiene total relación. ¿Cómo es posible que mejor los científicos están alertando de que una catástrofe a nivel mundial se aproxima y ellos le llaman los minutos de la medianoche y que viene una destrucción total para este mundo por la guerra nuclear que se van a desatar? ¿Cómo es posible que ellos sí están alerta y muchas veces como pueblo de Dios ignoramos tales cosas? Como que nos dan una paliza a nosotros, esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero que por lógica están entendiendo
que las cosas en este mundo no están marchando bien. Déjame decirte que cada día que pasa tenemos un pie más en el cielo que en la tierra. Poquitos lo creen, ¿verdad? Pero yo sí quiero estar en el cielo un día. Cada día que pasa tenemos un pie más en el cielo y uno menos en la tierra. El tiempo se está acortando y todas las señales están apuntando que a este mundo no le queda mucho tiempo en el cual Dios va a desatar su ira, la llamada gran tribulación que le espera a este mundo. Pero déjame decirte que como iglesia tenemos una gran promesa, que no vamos a ser dejados en ese momento de prueba ni tribulación, sino que cuando suene la trompeta nosotros seremos levantados al cielo. Ay, pero esto suena precioso, pero conlleva una gran responsabilidad como hijos de Dios. No sé si ya se dio cuenta lo que está pasando en Israel. Sí, sigamos. Estaba viendo un reportaje de la estadística que estaban dando de lo que está sufriendo Israel. Más de 950 misiles ha lanzado Irán a la tierra de Israel. ¿Se imagina la destrucción que representa eso? Es exageradamente nocivo el daño que puede causar, pero Dios ha tenido tanta misericordia de su pueblo que no ha permitido que sea destruido. Déjame decirte que el que guarda a Israel se llama Jehová de los ejércitos. Y nada ni nadie va a poder hacer frente al pueblo por el cual Dios ama y cuida como la niña de sus ojos. Pero nuestro trabajo como iglesia es orar por la paz de Jerusalén. No sé cuántos lo hacen en su tiempo personal, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Entonces, sigamos. El arrebatamiento en sí, en la palabra del griego que está escrito ahí en Corintios, habla de arpazo, y arpazo es tomar algo bruscamente y de repente. Es como que yo venga, arrebate esto en cuestión de segundos. Por eso la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos será ese acontecimiento tan importante. Yo le pregunto, a los niños les hacía esa pregunta el domingo pasado: ¿cuánto tiempo es un abrir y cerrar de ojos? En el buen salvadoreño es pispilear. ¿Cuánto tiempo se tarda usted para pispilear? Son fracciones, milésimas de segundos. Le pregunto, ¿qué hace usted en fracciones de segundos? ¿Se puede bañar usted en fracciones de segundos? No. ¿Puede comer usted en fracciones de segundos? No. ¿Puede trabajar una jornada completa en una fracción de segundos? No. ¿Qué tiempo nos va a dar a nosotros una fracción de segundos para prepararnos cuando suene la trompeta? Pero ni siquiera de decir, ay, le va a quedar tiempo. Porque va a ser tan instantáneo que solo los que estén viviendo una vida espiritual delante de Dios van a poder ser parte de ese acontecimiento. Entonces, en la Biblia hay muchas figuras en las cuales Dios nos ha presentado el arrebatamiento en algunas personas en específico. No sé si usted ha leído alguna de ellas. ¿Se recuerda de Enoc? ¿Sí? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y que fue llevado ¿a dónde, mi hermano? ¿Para dónde se lo llevó el Señor? Al cielo. Pero qué tremenda fue la vida de Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios. Cuando yo analizaba la palabra caminar, habla de una relación continua, diaria con Dios. Caminar con Dios no es andar con la Biblia bajo el brazo y no es ser cultero de sábados y domingos y de clamores. Habla de una relación diaria, continua, leal, fiel, aunque no venga a la iglesia. Por eso dice, y caminó Enoc con Dios y fue llevado al cielo. Enoc desapareció, nadie supo de él,
pero sí que si la Biblia lo dice es porque está allá en el cielo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Se recuerda usted de Elías? Un carro de fuego lo arrebató y se lo llevó al cielo. Fue un hombre fiel, un profeta verdadero del Señor. Ese hombre vivía radicalmente en contra de todos los sistemas del mundo, de los Baales, y Dios lo levantó. ¿Se recuerda de alguien más que fue llevado al cielo también? ¿Qué me dice de Pablo? Pablo conoció el tercer cielo, ya lo han leído, ¿verdad? Dios lo levantó, fue llevado al cielo. Hay otro casi arrebatamiento, tal vez no como tal en la palabra en su extensión, pero sí que fue trasladado de un lugar a otro, y es el caso de Felipe. Y el pastor contaba una experiencia de alguien que Dios lo había trasladado de un país a otro. Y Felipe experimentó eso. Por eso yo creo que Dios puede hacer eso y es real. Así es el poder de Dios, mi hermano, es sobrenatural. Entonces, la Biblia nos da ejemplos de que estos personajes experimentaron este acontecimiento, y déjame decirte que los siguientes que vamos a experimentar ese acontecimiento vamos a ser nosotros. Poquitos lo creen, pero los que creemos, yo espero que estemos gozándonos en la boda del Cordero, ¿verdad? Los siguientes somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de prepararnos para ese acontecimiento, la palabra de Dios me lleva a una parábola muy esencial y conocida, que es Mateo 25. Quiero que vaya conmigo ahí, por favor. ¿Ya lo tiene? Habla de la parábola de las 10 vírgenes. Yo quiero que lo leamos, por favor. Y ponga atención, porque aquí está hablando de la antesala a una fiesta, de unas bodas. Y la palabra de Dios nos da ciertos elementos que es necesario analizar. Ve allí conmigo. Entonces el reino de los cielos, dice, será, ¿verdad? Ya se dio cuenta usted, si nunca lo había notado, y un día estaba deteniéndome a leer esta parábola, perdón que lo interrumpa la lectura, pero es la única parábola que dice será. Todas dices es. ¿Ya ha leído usted eso? El reino de los cielos es comparado con es, pero este dice será, porque está hablando de un acontecimiento futuro, único, que solamente le pertenece al pueblo de Dios. Por eso dice será. Y dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él con las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Escuche bien. Las bodas judías tienen 4 etapas en las cuales se desarrollan. Ponga atención. La primera es el compromiso. El compromiso para los judíos es cuando viene el padre juntamente con el novio y van a hablar con la familia de la futura esposa y hacen un acuerdo prenupcial.
Y este acuerdo prenupcial es tan íntimo que ellos literalmente ya se ven como casados. Porque la promesa es tan fiel, es tan leal, que esa persona ya cuenta como esposa. Ya cuenta como esposa. Entonces el novio hace el trato de comprometerse y promete regresar a su novia, oiga bien, cuando el lugar donde ella va a vivir esté preparado. Esa es la primera etapa, que es el compromiso. El compromiso aproximadamente para allá los judíos en aquel tiempo duraba alrededor de un año. Un año aproximadamente duraba el compromiso. Después venía la etapa del regreso del novio. El regreso del novio era generalmente de noche. Y escuche esto, él regresaba inesperadamente. Normalmente por la noche, con una comitiva de amigos, y se escuchaba el clamor con las vírgenes gritando, allí viene el esposo. Y las vírgenes amigas de las novias debían de estar preparadas con lámparas encendidas esperando la llegada del novio. Esa es la segunda etapa. Qué preparación tenía que tener la novia y qué delicadeza de que tenía que tener todo listo para que el novio regresara. Ojo, iba a regresar de sorpresa. O sea que él podría decir, llego tal día, pero no le voy a decir la hora en que voy a llegar. Ella tenía que estar preparada con las lámparas encendidas, con todas las vírgenes que iban a acompañarla para recibir al esposo. Sigamos. La tercera etapa era la procesión nupcial. Una vez que el novio llegaba, todos salían al encuentro y la acompañaban con lámparas y antorchas encendidas a la casa donde sería el banquete. Y la puerta se cerraba y los que no estaban preparados quedaban afuera. La última etapa de la boda era la fiesta de las bodas. En esta fiesta podía durar hasta 7 días. Oiga bien, qué tremendo, ¿verdad? Si un día con que usted haga una recepción, ¿verdad? Usted se queda barrido, imagínese 7 días dándole de comer a todos los invitados. Tremendo, ¿verdad? Ahí vean quién se anima de los próximos a casarse a hacer 7 días de banquete. Entonces, esas 4 etapas para los judíos eran tan esenciales que marcaban cada una de ellas con tanta delicadeza. Pero me llama la atención algo, que la etapa del compromiso era tan vital para la novia, porque esta novia quedaba en observación de toda la ciudad si se iba a comportar como una mujer pura, santa y como una mujer de hogar. Qué tremendo, ¿verdad? Quedaba en observación. ¿Por qué? Porque ya estaba ligada a una persona. Déjame decirte que nosotros ya estamos ligados a Cristo y ya estamos en observación. Él está viendo desde el cielo qué estamos haciendo como iglesia. Y esto es delicado, porque Él ya se vino a comprometer con nosotros. Cuando lo selló con su Espíritu Santo, lo metió en un compromiso legal que lo pone usted a ser responsable y detallista con su vida delante de Él. ¿Me estoy dando a entender? Desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, usted entra en una etapa en la cual se está preparando para un evento, la boda del Cordero. Una vez el arrebatamiento suceda, usted sabe que nos vamos a la boda del Cordero y vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos años? A ver si ustedes se recuerdan. 7 años es lo que duraba la fiesta en las bodas judías. Qué especial es el Señor, cómo enlaza las cosas culturales de su pueblo con los acontecimientos proféticos de su pueblo celestial. Qué bonito eso, ¿verdad? No sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama la atención esto. ¿Cómo es Dios? Entonces, la responsabilidad de las vírgenes era tener sus lámparas llenas de aceite. Pero resulta que estas vírgenes no todas eran prudentes y usted ya lo sabe. 5 de ellas no lo eran. Y a estas personas les faltó el aceite cuando el esposo vino.
Y resulta que las que estaban preparadas les dice, vayan y compren. Compren a los que venden el aceite. Y ustedes van por su propio aceite. ¿Sabe por qué? Porque yo no te puedo dar de mi aceite para que estés listo. No te puedo dar de mi aceite para que estés listo. Ese precio se paga personalmente. Ni aún el más ungido del pueblo del Señor te puede dar de su aceite para que tú estés listo cuando Cristo venga. Es personal. Por eso es que usted no debe de estar acomodado a que lo vayan a apoyar para buscar a Dios. Les decía yo una vez a los hermanos ahí en Betel, cuando a usted se le acabe en su casa la despensa, se le acaban los huevos, los frijoles, ya no hay arroz, se le acabó el pollo, ¿verdad que el Super Selecto no llega a apoyarlo a usted? Venía a comprarme, apúrate, comprame, gasta la quincena aquí. ¿Verdad que no? Yo no he visto que el Super me llegue a visitar en mi casa cuando hace falta algo. ¿Quién va a comprar? Usted, porque usted es el necesitado. Pero hemos llegado nosotros a la ironía en que como hijos de Dios queremos que nos anden chinchineando y cargando y no queremos pagar el precio de buscar a Dios personalmente. Necesitamos que nos ande jalando, ¿verdad? Mire, esa etapa se le entiende a un bebé espiritual, pero los que ya estamos aquí ya creciditos, que ya estamos comiendo, ¿verdad? Fuertecito, ya no tenemos que estar esperanzados a que nos anden jalando. Iglesia, el compromiso que hacía el novio con la futura esposa era tan pero tan legal que ya se veía como esposa. ¿Y nosotros nos vemos como esposa de Cristo? Le pregunto. ¿Nos vemos como una verdadera esposa de Cristo? A veces nos cuesta, porque más parecemos esposa que de Cristo. Entonces vienen y le dicen, compren. ¿Sabe por qué le dice compren? Porque hay un precio que se paga por el aceite. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 27, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 20. El aceite para lámparas, no sé si así dice en su Biblia. Amén. ¿Ya lo tiene? Creo que algunos lo están buscando todavía. Éxodo está después de Génesis, hermano. No lo voy a buscar allá a la par de Apocalipsis porque no lo voy a hallar. Bien. Dice la palabra del Señor. Y mandarás a los hijos de Israel. ¿Quién está mandando ahí? ¿Moisés o Dios? Dios, ¿verdad? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Oiga bien, aquí Dios le estaba dando a Moisés las instrucciones de cómo iba a funcionar el tabernáculo. Y me llama la atención esto, que el aceite para las lámparas, oiga bien, no era responsabilidad de Moisés, sino del pueblo. ¿Leyó el versículo? ¿A quién mandaba a traer el aceite? Lo leemos si gusta de nuevo para que lo entienda. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. El aceite puro, oiga bien, ellos lo iban a obtener machacando los olivos en piedra en su casa. ¿Me estoy dando a entender?
¿A dónde lo iban a machacar? En su casa iban a machacar los olivos, iban a preparar el aceite en su casa y se lo iban a llevar a Moisés y a Aarón para que ellos lo pusieran ¿en dónde? En las lámparas. Te pregunto, ¿estás machacando los olivos en tu casa para que esas lámparas ardan? El silencio me dice todo. Hemos perdido el compromiso como iglesia de prepararnos con aceite puro. Nos interesan más las cosas de allá afuera que estar llenando nuestras lámparas. El pueblo tenía la responsabilidad, era un mandato de Dios que en sus casas tenían que producir el aceite. Y no iba a andar Moisés en casa, ya lo hicieron. Una vez lo habló y el pueblo tenía que obedecer porque esas lámparas tenían que arder en el tabernáculo. Y era continuo y era un estatuto perpetuo por generaciones. Déjame decirte que aquel templo y aquel tabernáculo que se construyó en los tiempos de Moisés desapareció, pero ahora el Señor te ha constituido a ti como templo y morada de su Espíritu Santo, y ahora te toca a ti producir aceite para tu lámpara. No estés esperando que alguien te lleve un tu poquito. Mira, aquí está este boleto de aceite de oliva, échale. Únjame, hermano, con aceite para que me pase. No, mi hermano, pague el precio. Pague el precio. En sus casas las familias tenían que apartar un tiempo para machacar los olivos y preparar el aceite puro, y tenían que llevárselo a Moisés porque era un mandato de Jehová. Aquellas vírgenes insensatas querían ir a comprar ya tarde, querían pagar el precio ya tarde. Déjame decirte que si no estás pagando el precio desde ya, corre en peligro tu salvación. Corre en peligro tu salvación, porque esto es de estar alerta todos los días. Yo no sé cómo tienes tu comunión con Dios, pero la palabra de Dios ordena que tu lámpara tiene que arder todos los días. Arder todos los días. Entonces viene Moisés, transmite el orden de cómo iba a ser el culto dentro del tabernáculo y todo lo que se iba a necesitar, y el pueblo tenía que obedecer. Era un estatuto perpetuo. El precio, si tú no lo vas a pagar, déjame decirte que no vas a estar en la boda del Cordero. Así de delicado es esto. Si en tu casa no apartas un tiempecito para orar, tú no estás haciendo nada como cristiano. ¿Sabían ustedes que Cristo permanecía en el monte de los olivos, o Getsemaní, que significa lagar o prensa de olivos? No por gusto ese nombre significa tanto, significa lagar o prensa de olivos, porque el Señor sabía que era un estatuto perpetuo la producción de aceite. No sé si me estoy dando a entender. Pero Jesús inició su ministerio orando y lo terminó orando, y ese estatuto perpetuo no se ha cambiado, porque es una regla que ha funcionado por generaciones. El que tiene comunión con Dios vive en una constante producción de aceite, y Jesús así lo hacía. Por eso él pasaba en el monte de los olivos, rogando al Padre, humillándose, haciendo su voluntad, produciendo aceite para su lámpara. Jesús nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Y en el tiempo que él dijo eso, no habían luces como estas. ¿Cómo era la luz? Le pregunto, ¿usted se acuerda? Eran lámparas que ocupaban aceite. O sea que les estaba diciendo a todos los que lo estaban escuchando: deben de producir aceite para hacer luz del mundo. Por eso es que la iglesia no está brillando como luz hoy, porque no hay aceite puro en sus lámparas. Hemos cambiado la gloria de Jehová por las cosas de este mundo, y cada día el pueblo se está adormeciendo más y más. Pocos son los que buscan al Señor de corazón. Pocos son los que tienen comunión con la palabra. Pocos son los que tienen un compromiso firme con Dios. Son contados los Enoc de este tiempo. Pocos son los que se atreven a caminar con Dios.
¿Sabe? Y esto me lleva a algo más delicado todavía. Si usted se recuerda en Primera de Samuel capítulo 3, viene el Señor y ve la decadencia espiritual que estaba pasando el sacerdocio de Elí. Y cuando el sacerdocio estaba mal, obviamente lo demás iba a estar mal. Y dice la palabra que antes que se apagase la lámpara del templo, y eso a mí me entristece, ¿sabe por qué? Porque el sacerdote no estaba haciendo nada porque esa lámpara ardiera. Y peor aún, el pueblo estaba más dormido que el sacerdote, porque no estaban llevando aceite para la lámpara. ¿Usted ha leído esa parte de la Biblia? Amén. Pero ¿sabe qué? Había uno que estaba haciendo lo imposible para que esa lámpara no se apagara. Y su nombre es Samuel. Mientras Elí, dice la Biblia, que estaba en sus aposentos, había uno que estaba durmiendo y cuidando el arca. Y por él la lámpara no se apagó. ¿Cuántos Samuel hay aquí que están cuidando que esa lámpara no se apague? A pesar de. ¿Se imagina usted a Samuel, a pesar de ser un pequeño, pero ver la corrupción espiritual que había y que su líder estaba más dormido que los demás, dejando que sus hijos se acostaran con las mujeres que llegaban ahí al templo, agarraban la casa de Dios como un lugar para hacer depravaciones? Pero Samuel no se doblegó al sistema. Él sí pagó el precio. Y vienen estas vírgenes y le dice: no te podemos dar de nuestro aceite, vayan y compren el suyo. Y esa palabra, mientras ellas iban a comprar, es muy delicada. Porque déjame decirte que en ese mientras puedes estar tú, puedo estar yo. En ese mientras puedes estar tú y puedo estar yo. Cuando tu obligación y mi obligación es estar preparado con aceite en mi lámpara. Y viene el esposo y cierra la puerta. ¿Y qué le dice? La frase que le dice duele, hermano. Léala conmigo, regrese conmigo a Mateo 25, por favor. ¿Qué dice el versículo 12 de Mateo 25? Ya voy terminando para que no se enoje más. Mateo 25, 12. ¿Qué dice? Mas él, o sea Jesús, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Wow, ¿cómo es eso? Si habían estado ahí en todo el ajetreo de preparando para recibir al esposo, y él les dice: no los conozco. Les repito la idea. El esposo sabía que esas vírgenes estaban en el evento, eran parte de la preparación. Pero él viene y cuando se cierra la puerta para entrar a la boda, les dice: no los conozco. ¿Cómo es eso? Si estaban limpiando aquí, estaban haciendo una actividad por allá, preparemos las flores, mira que arreglemos aquí, hagamos esto, vayamos allá, hagamos tanta actividad. Pero no eran conocidas por Dios. Estamos aquí, ¿verdad? O sea que esas estaban activas, pero a la vez inactivas. ¿Me voy a entender? Le pregunto, ¿usted se identifica? ¿O me identifico yo? Estamos tan ocupados en tantas cosas, pero el esposo cada día nos desconoce más y más y más. Aquel el que ama tu alma, que te desea todos los días. Pero lamentablemente nosotros ya estamos siendo desconocidos para él. Cuando dice no los conozco, habla de aquellos que nunca tuvieron una relación con él.
¿cómo es posible? Si ellas pusieron las flores, si ellas pintaron la casa, si ellas hicieron tal actividad para que el esposo viniera, pero no fueron conocidas. Le pregunto, ¿estamos en la lista de los conocidos o los desconocidos? Porque de que Cristo viene, viene. Y Él no te va a preguntar, ¿estás listo? Ah, entonces te espero. No. A las novias, a las vírgenes, perdón, no les dijo, vayan a prepararse entonces, le voy a dar tiempo, le voy a dar media hora para que vayan a comprar aceite. No les dio oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque ahorita estamos en la etapa de observación en la que estamos siendo preparados y a la vez formados para recibir al esposo. Pero en esa etapa es nuestro deber estar listos para cuando Él venga y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Iglesia, es necesario levantarnos, es necesario volver al altar. Vaya a producir aceite allí en su habitación. Vaya a producir aceite para su lámpara. Vaya, no se quede con lo que le dan aquí en la escuela dominical un domingo en la tarde o en el culto de jóvenes. No se quede con eso. Pague el precio y vaya, llene su vasija. Necesita